Muy buenas y bienvenida a mi canal. En esta ocasión te traigo un vídeo acerca de uno de los pioneros, un vehículo pionero en la Fórmula 1. Y además un vehículo que dio un paso adelante importante en cuanto a, digamos, a la mejora de la seguridad en la Fórmula 1. Aunque a priori, claro, es un vehículo de hace muchos años y hablar de seguridad es un poco, comparado con hoy día, parece un tema muy distinto, ¿no? Pero realmente sí lo hizo. Como habrás leído en el título del vídeo, me estoy refiriendo efectivamente al Lotus 25, el primer vehículo con chasis monocasco, tal y como se entiende en la Fórmula 1, porque es verdad que el chasis monocasco ya existía desde bastante antes, se conocía desde bastante antes, se había introducido ya en el mundo del automóvil, pero en la Fórmula 1 no se terminaba de dar ese paso y al final la Lotus de Colin Chapman fue la que dio el paso. Así que, bueno, espero que este vídeo te guste. Aparte de hablar del Lotus, te voy a hablar también de los diferentes tipos de chasis que hay en la industria del automóvil. Y nada, sin más dilación y sin más preámbulos, dentro vídeo. Para entender mejor cómo Colin Chapman llegó a diseñar el Lotus 25, hay que repasar un poco conceptos de ingeniería del automóvil, concretamente sobre diseño y fabricación del chasis. Tú preguntarás o puedes preguntar qué es un chasis. Bueno, un chasis o bastidor es una estructura rígida que sostiene los diferentes elementos mecánicos que conforman un automóvil y los une relacionándolos entre sí. Es decir, el chasis es la estructura principal del vehículo. Aparte de soportar el peso de todos esos elementos, también deberá soportar las sobrecargas de uso a las que se le somete. O, en otras palabras, además de soportar y unir los elementos, deberá soportar también las fuerzas inerciales a las que se someta ese chasis. De aquí se deriva la importancia de la rigidez frente a otras características. Hay diferentes tipos de chasis, pero se pueden hacer dos grandes grupos. Tipo independiente, la carrocería no forma parte del chasis, y tipo autoportante o monocasco, chasis y carrocería son todo uno. Dentro del primero, se puede dividir también en varios tipos. Principalmente son chasis de larguero y travesaño, también denominado en escalera, chasis tubular y chasis de túnel central o espina dorsal, también llamado columna vertebral. Hay más subtipos, pero estos son los principales. Comenzando con el chasis de larguero y travesaño, decirte que es el más antiguo de todos, viene heredado de los carruajes y los coches de caballo. Este chasis usa dos vigas que recorren toda la longitud del vehículo, a las cuales se las denomina larguero. Se colocan en paralelo y se unen mediante vigas más pequeñas o chapas conformadas al efecto que arrastrarán la estructura, además de marcar el ancho de la misma. Se le colocarán placas de unión para rigidizar el conjunto, que pueden ir soldadas o atornilladas. La carrocería, incluyendo el habitáculo, irá situada por encima del chasis y atornillada al mismo. Para este efecto se usará también teflón o silent blocks para permitir cierto grado de aislamiento, además de cierta libertad de movimiento, pequeña, respecto al chasis para conseguir para acrecentar ese efecto de aislamiento. El motor, transmisión y suspensiones van unidos al chasis por su parte inferior, para aumentar la rigidez del conjunto. Este chasis realmente consigue una rigidez muy alta, pero su inconveniente principal es un peso muy elevado. Eso sí, es un chasis relativamente barato de fabricar. Siguiendo por el siguiente tipo, el chasis tubular, es un entramado de tubos soldados entre sí, formando estructuras del tipo articuladas. Para que te hagas una idea, son del mismo tipo que estas que te estoy enseñando en la foto del puente. Eso sí, el tamaño es considerablemente menor, no hay comparación, pero la rigidez obtenida sigue siendo muy alta. Como principales ventajas está la nombrada rigidez y también un peso más reducido debido al uso de tubos en vez de vigas. Estos tubos son bastante más pequeños. Las desventajas son sus costes de fabricación, que son mayores que los anteriores, mayor dificultad para el diseño óptimo y también que es un chasis que si sufre daño es más difícil de reparar que un chasis de larguero y travesaño. O columna vertebral,
consiste en una estructura unidimensional, normalmente es un tubo de gran tamaño o gran sección, y rígido, aunque también se usan vigas de celosía para tal menester. Este recorre toda la longitud del vehículo en su eje longitudinal y marca la longitud del mismo, desde el eje delantero hasta el trasero. Y la carrocería se ancla a ese bastidor. El motor, transmisión y suspensiones se anclan a la viga o tubo. La carrocería se superpone y mediante una superestructura de unión se conecta al chasis. La principal ventaja es la gran rigidez que aporta, especialmente en vehículos descapotables y deportivos. Y su principal desventaja es precisamente un peso mayor que el del chasis tubular y un peso comparable al de larguero y travesaño. Además de ser más costosa su fabricación que el chasis de larguero y travesaños. En cuanto a estructuras autoportantes o monocasco, estas son aquellas en las que se consideran al chasis y a la carrocería como una sola pieza. Es decir, que una estructura tridimensional será la encargada de soportar todos los elementos. En este caso ya no es una estructura bidimensional, como ocurría con las anteriores, sino que es una estructura tridimensional la que envuelve todo el conjunto. En un monocasco, todos los elementos que lo conforman, todas las chapas, paneles, etc., se unen entre sí de manera rígida, sea mediante el uso de soldadura en los chasis metálicos, sea mediante el uso de tornillería y pegamentos estructurales en chasis de composite usando resinas epóxicas. Al ser las uniones más rígidas, los esfuerzos soportados por una parte del chasis se reparten en el resto de piezas. Debido a este comportamiento, es como se consiguen esas resistencias a la torsión tan elevadas que tiene este tipo de chasis. Colin Chapman sabía de las bondades de este tipo de chasis, su mayor ligereza, su mayor rigidez torsional y un peso contenido. Tenía el defecto de una protección frente a impactos algo menor que otro tipo de chasis si se comparaban, pero era un chasis que se podía solucionar esa debilidad mediante el uso de refuerzo. El monocasco se conocía desde principios del siglo XX, pero en la Fórmula 1 no se atrevían a introducirlo por el temor a la ligereza que tenía. Chapman fue el primero que se atrevería, pero necesitaba el desarrollo para esa idea que planteó. Así que la manera de hacerlo fue tan ingeniosa casi como la misma introducción del chasis monocasco. A principios de los años 60 del siglo XX, la Federación Internacional de Automovilismo vio la necesidad de reducir la cilindrada de los motores a solo 1500 centímetros cúbicos y eliminar la sobrealimentación de los mismos. Eso redujo muchísimo la potencia. Estamos hablando de difícilmente llegar a los 200 caballos de potencia, frente a anteriores motores que superaban con creces los 350. Esto hizo a los equipos buscar la ligereza en sus vehículos para recuperar parte de la velocidad perdida. Chapman sabía que el monocasco era la solución ideal, pero aún necesitaba seguir desarrollando esa idea. Había que reducir el área frontal del vehículo, había que reducir el peso del mismo y al mismo tiempo no perder rigidez torsional. En el año 1962, Lotus presenta el Lotus 24, un coche con un chasis tubular convencional, pero con un diseño del frontal más reducido y bajo. Además, las suspensiones independientes que usaba se trasladarían al diseño del Lotus 25. Y este 24 serviría para recaudar fondos de los equipos que lo compraran, porque es un vehículo que se vendió a otros equipos. Y así aprovechar ese dinero recaudado para seguir desarrollando la idea del 25. Ese mismo año, del 1962, en el Gran Premio de los Países Bajos, se presentaría como novedad el Lotus 25. Este vehículo tiene el honor de ser el primer monoplaza de Fórmula 1 con chasis monocasco, es decir, con un chasis autoportante. Era la culminación a años de desarrollo por parte de la Lotus de Chapman.
El chasis consistía en una especie de bañera formada por dos pontones de chapa de aluminio unidos mediante dos mamparos de chapa también. Así se conforma el habitáculo. Las suspensiones delanteras irían ancladas aún a un subchasis, anclado a su vez al principal. Las traseras usarían el motor como anclaje, y este se uniría a la cuna trasera hecha ex professo para albergar el motor. Aún se tardarían unos años en usar el motor como una estructura independiente para la transmisión y la suspensión trasera, pero ya se consiguió ese primer paso de usar el motor para anclaje de suspensiones. Al ser un chasis monocasco, la reducción de inercias era considerable, y esto provocaba que se aumentara la resistencia a torsión. Los neumáticos ahora podían guiarse mejor, sin tanto movimiento parásito, ya que el chasis no transmite esos movimientos entre las ruedas de un mismo eje. Recuerda que es más resistente a torsión. Esto, como añadido, provoca que la huella del neumático sea mayor y que sea más constante, sobre todo, debido a que la rueda, entiéndase rueda como el conjunto llanta y neumático, no sufre flexiones no deseadas y mantiene sus geometrías de suspensión más estables. Los paneles de la carrocería eran de fibra de vidrio, que reducían también el peso. Eso sí, a pesar de todas estas mejoras, peligroso seguiría siendo debido a la colocación de unos depósitos de combustible que iban a los lados del piloto, junto a los pontones laterales, y detrás del asiento del mismo. Además, el chasis solo cubría la mitad inferior, por lo que un golpe lateral era bastante difícil de contener y peligroso. Luego está añadida la fama de Chapman de hacer coches excesivamente ligeros. No se la ganó gratuitamente. Pero el coche era infinitamente mejor en su comportamiento y bastante más predecible por parte del piloto. Y esto en sí ya significó una gran mejora de la seguridad activa del vehículo. Así que, en definitiva, el Lotus 25 significó un gran paso adelante en la construcción de monoplazas de Fórmula 1. Tardarían todavía un poco en imponerse ese concepto de monocasco. De hecho, otros equipos siguieron usando chasis híbridos entre tubular y monocasco, semi-monocasco también denominado, porque no se fiaban de la ligereza del monocasco. Pero ya llegados a los años 70, los Fórmula 1 ya prácticamente todos eran fabricados en chasis totalmente monocasco. En fin, hasta aquí este vídeo sobre un pionero de la Fórmula 1, un vehículo que sirvió para abrir camino y para demostrar que el camino era precisamente el uso de un chasis autoportante y no de un chasis independiente. Y espero que te haya gustado. De ser así, pues espero que le des un buen like al vídeo, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita pues para estar al tanto de las novedades. Muchísimas gracias por la visita y nos vemos en el próximo vídeo.